El Tanaj no trata la violencia como un simple accidente moral aislado ni como un simple mal carácter de los individuos. La trata como el problema estructural más grave que puede corroer una sociedad, una comunidad humana, porque derramar sangre no solo destruye un cuerpo, rompe el orden, genera miedo, desconfianza, contamina la tierra y desgarra la imagen de Elohim en el mundo. Y también, muy importante, abre un ciclo de venganza eterno que una vez encendido se alimenta de sí mismo. Por eso, cuando uno lee en la Torá con honestidad textual, se descubre que el Tanaj está mucho más interesado en domesticar la violencia con distinciones finas, con procedimientos, con refugios y con responsabilidad que en alimentar moralismos simplistas. La cultura religiosa popular, en cambio, suele simplificar: matar es malo y ya, lo cual es cierto, pero luego nada más se queda ahí, o bien se vuelve contradictoria al justificar venganzas santas. El Tanaj no te permite ni la banalización ni el romanticismo de la sangre. En la Torá la sangre, dam, es símbolo de vida y la vida tiene dueño, no es propiedad de la ira humana. Por eso el Tanaj legisla el homicidio, la accidentalidad, la venganza, el asilo y el juicio con una sofisticación jurídica y psicológica impresionante. Reconoce la existencia del Goel Hadam, el redentor y vengador de la sangre, pero a la vez lo limita. Reconoce que hay muerte sin intención también, pero no la trivializa. Reconoce que la ira busca descarga, pero la somete al tribunal. En esa tensión se revela una visión extraordinaria. El Tanaj intenta romper la lógica tribal de la vendetta sin negar la sed humana de justicia. Y el instrumento principal de esa ruptura son las distinciones entre asesinato y accidente, entre odio previo y ausencia de enemistad, entre herramienta mortal e incidente imprevisto, entre responsabilidad por negligencia y tragedia pura. Esa es la ética social torática en su forma más poderosa. No solo prohíbe, sino que diseña un sistema que interrumpe la escalada de violencia. La primera columna es la santidad de la vida y la gravedad de derramar sangre. Ya desde Bereshit, capítulo 9, en el marco del Brit con Noyaj para las naciones, aparece una fórmula que el texto dirige a la humanidad tras el diluvio. Quien derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque Betzelem Elohim, a imagen de Elohim, hizo al hombre. Este pasuk, aún sin entrar en debates posteriores, establece un principio tanají esencial. La vida humana está ligada a la imagen de Elohim, por lo que el asesinato no es solo un crimen contra una víctima, es un ataque contra el orden divino. Y por eso el Tanaj repetirá constantemente en diversos registros que la tierra es contaminada por la sangre inocente. Esa contaminación no es misticismo barato, es lenguaje de una realidad moral. Una sociedad que normaliza el derramamiento de sangre se vuelve inhabitable, porque la confianza muere y la violencia se vuelve una norma. La Torá, al hablar de sangre, habla del tejido social. Pero la Torá no se contenta solamente con proclamar no asesinarás con un lo tirtzaj, situado en el Sefer Shemot 20:13 y Devarim 5:17. Va mucho, pero mucho más lejos. Define categorías y procedimientos. La Torá conoce la diferencia entre matar en guerra, ejecutar por tribunal y asesinar como acto criminal. En su lenguaje, lo tirtzaj apunta a asesinato ilícito, no a toda muerte sin ninguna distinción. Esto ya muestra que el Tanaj no es moralismo infantil, sí distingue los contextos, y dentro del ámbito ilícito distingue intención y accidentalidad. Esa distinción es la base de las ciudades de refugio.
Las ciudades de refugio, Arei Miklat, que son ciudades de asilo o de refugio como tal, aparecen en Bamidbar capítulo 35 y en el Sefer Devarim capítulo 19. También en Yehoshua capítulo 20. Su existencia en el texto es una declaración civilizatoria. La Torá acepta que en una sociedad antigua existe el Goel Hadam, el familiar que busca vengar la sangre de su familiar muerto o asesinado, pero no le da rienda suelta, lo somete a un mecanismo que protege al acusado de una venganza impulsiva antes de juicio. Esto es enorme. El Tanaj no niega la emoción de la familia o de la persona afectada, la canaliza para que no destruya el derecho. En otras palabras, la Torá crea un cortafuegos institucional entre el dolor y el derramamiento de más sangre, y ese cortafuegos es la ciudad de refugio. En el Sefer Bamidbar capítulo 35, la Torá manda designar ciudades para los levitas y de ellas ciudades también de refugio para que huyan allí el homicida que haya matado a una persona sin intención, bi shegagá, por error o accidente. Esto lo dice el Sefer Bamidbar capítulo 35 verso 11. Luego define: si golpeó con instrumento de hierro o piedra que puede matar, o madera capaz de matar, y muere, eso es Rotseach, asesino, y el asesino morirá. Pero si lo empujó sin odio, o arrojó algo sin acechar, o cayó una piedra sin verlo, y no era su enemigo ni buscaba su mal, entonces el Edá, es decir, la congregación o la comunidad en sentido judicial, juzgarán entre el golpeador y el Goel Hadam, y la congregación salvará al homicida de la mano del vengador de la sangre y lo devolverá a su ciudad de refugio, donde habitará hasta la muerte del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote. Sefer Bamidbar capítulo 35 del 22 al 25. Aquí la Torá está haciendo derecho penal con dos conceptos que hoy llamaríamos, sin imponer anacronismos, claro, intención y premeditación, sin odio previo y sin acecho. Son equivalentes textuales de ausencia de intención homicida. La Torá no trivializa la muerte accidental, impone exilio al refugio. Es decir, aunque no quisiste matar, eres responsable de una vida perdida. Tu libertad entonces se restringe, pero tampoco permite la venganza instantánea. Te protege del vengador hasta un juicio. Esa es una síntesis entre la compasión y la responsabilidad. Esto es muy interesante y cuando lleguemos a los análisis de las Perashot de Bamidbar nos adentraremos en estas cuestiones. El Sefer Devarim, capítulo 19, desarrolla la misma lógica con ejemplos aún más visuales. El caso del hacha cuya cabeza se sale al cortar leña y entonces mata a un compañero. Sefer Devarim, capítulo 19, verso 5. El texto insiste en que el homicida pueda huir para que no lo alcance el Goel Hadam cuando su corazón se caliente. Ki yeham levavo, cuando se caliente su corazón, dice la Torá. Esta frase es psicológicamente brutal, reconoce la biología de la ira. El Tanaj entiende que el dolor y la rabia pueden producir asesinato adicional. Por eso crea un sistema que protege incluso al acusado de la calentura del corazón del vengador. Esto no es indulgencia, es sabiduría social. Si permites que el duelo gobierne, producirás más muertos y ninguna justicia. La Torá entonces separa el momento de la emoción del momento del juicio. En el Sefer Yehoshua capítulo 20 se narra la implementación. Se designan 6 ciudades de refugio. El texto repite el propósito, que el homicida huya allí y no muera a manos del Goel Hadam, hasta que se presente ante la congregación para su juicio. Esta frase muestra el corazón del sistema. La justicia no es un acto de clan, es un procedimiento comunitario. La Torá está reemplazando la justicia privada por justicia pública. Es decir, la Torá está civilizando el instinto de la venganza.
La venganza, de hecho, queridos alumnos, es un tema que la Torá trata de modo doble. Por un lado, reconoce su existencia social con el Koel Hadam. Por otro lado, prohíbe la venganza como principio moral en relaciones ordinarias. Por ejemplo, no te vengarás ni guardarás rencor. Lotikom velotitor. Esto en Vaikra, capítulo 19, verso 18. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que el Tanaj distingue venganza privada cotidiana que envenena a la comunidad de la noción de redención de sangre dentro de un sistema jurídico antiguo que estaba siendo regulado y limitado. Y la Torá no glorifica al vengador, hay que decirlo, lo encuadra dentro de un marco judicial. Y al encuadrarlo lo desarma parcialmente, le quita el derecho a matar nada más porque sí antes del juicio, le deja un rol condicionado por el tribunal. Ahora, el aspecto más profundo del sistema de refugio es la relación entre la sangre y la tierra. Bamidbar capítulo 35 declara que no se debe aceptar kofer, es decir, rescate o compensación por la vida del asesino culpable de muerte. Y también prohíbe aceptar rescate para permitir al homicida salir del refugio antes de la muerte del Kohen Hagadol. Esto en el Sefer Bamidbar capítulo 35, 31 al 32. ¿Por qué tanta severidad? Ustedes se preguntarán. Porque el texto lo explica claramente. No contaminarán la tierra en la que están porque la sangre contamina la tierra. Y para la tierra no hay expiación por la sangre derramada en ella, sino con la sangre del que la derramó. Esta formulación revela que para el Tanaj la justicia no es negociable por el dinero. El dinero no lava la sangre. La Torá sabe que las élites suelen comprar la impunidad, por eso lo prohíbe. La sangre inocente no es daño patrimonial, es una fractura moral. Y si la sociedad permite que el dinero sustituya el juicio, la tierra se vuelve impura, es decir, el sistema social se pudre. Este es uno de los lugares donde el Tanaj muestra su anticorrupción radical. La justicia no debe venderse. El exilio del homicida accidental hasta la muerte del Kohen Hagadol también es un mecanismo social misterioso. El texto no ofrece una explicación filosófica que sea completamente explícita, pero su función se puede inferir. Crea un límite temporal objetivo para la permanencia en el refugio, evita la venganza eterna y a la vez mantiene una gravedad real. No es te perdonamos y ya de manera simplista, es vives en exilio. El Tanaj así te enseña que hay tragedias que no se borran con simples palabras. La vida perdida no vuelve. La justicia, por lo tanto, debe equilibrar la misericordia con la memoria. Y el refugio hace eso precisamente. Protege del vengador, pero no restaura la vida normal como si nada. El Tanaj también es sensible a la diferencia entre accidente puro y negligencia. Aunque el texto no usa términos modernos, sus ejemplos muestran que hay acciones con instrumentos peligrosos. Hay falta de precaución también. El ejemplo del hacha que se suelta sugiere precisamente que la vida cotidiana trae sus propios riesgos y que la Torá toma esos riesgos en serio. El hecho de que el homicida accidental deba huir y vivir en un refugio implica que aún sin intención debe haber una responsabilidad. No es culpabilidad moral total como el asesino, pero tampoco es no pasó nada. Esa postura del Tanaj es profundamente madura. En lugar de absolver por completo y decir que simplemente fue un accidente o condenar sin distinción lo de matar es matar y punto, sí distingue distintos grados. Esa distinción es justicia aplicada. La Torá además establece procedimientos de evidencia que puede ser por boca de testigos, al pi edim, que se condena al asesino. Y un solo testigo no basta para condenar a muerte. Por ejemplo, esto lo dice Bamidbar 35:30. Esto vuelve a mostrarnos que el Tanaj no construye justicia sobre rumores, presuposiciones, emociones o sentimentalismos fugaces. Lo que exige es la evidencia. Y aquí se conecta con el tema que veremos en la clase que sigue, el tema de la lengua. La justicia de sangre depende de la verdad en el testimonio.
La Torá entiende que el falso testimonio también puede matar, y puede matar tanto como una espada. Por eso la ética social es coherente: sangre, testigos, tribunales y refugio. ¿Por qué este bloque domina tanto la Torá y los profetas? Porque la violencia es el pecado que más rápidamente destruye el tejido social. Los profetas denuncian manos llenas de sangre como síntoma del colapso moral. Y el Tanaj muestra que la violencia no se combate solo con prohibiciones, se combate con instituciones, con refugio, con juicio, con límites a la venganza y también con rechazo del soborno, es decir, la corrupción judicial. Esto es civilización, y lo más provocador es que el Tanaj presenta esta civilización como parte de la santidad, como parte de un pueblo que orbita Kedushá. No es secular, es pacto. La santidad se prueba en si evitas derramar la sangre, en si frenas el ciclo de venganza, en si proteges al acusado hasta el juicio, en si no vendes justicia por dinero, es decir, no te dejas sobornar. Esto otra vez es lo que tantas catequesis obsesionadas con la sexualidad siempre olvidan. El Tanaj mide la espiritualidad por si la sociedad protege la vida. El Tanaj, al instituir ciudades de refugio, está diciendo que la justicia no puede ser hija del corazón caliente. La sangre derramada clama, pero no clama para que haya más sangre, sino para que haya mishpat. En una cultura donde la venganza era el reflejo, la Torá pone una puerta abierta en el camino del perseguido y dice: huye aquí, espera y entonces vamos a juzgarte. Esa puerta es una de las puertas más sagradas del Tanaj, porque en ella la humanidad aprendió a detener su mano, y allí está la revolución silenciosa del Tanaj. Hashem no construye su pueblo sobre la furia del clan tribal, sino sobre la disciplina de la justicia. No sobre la vendetta, sino sobre el juicio. No sobre la sangre que se responde con sangre, sino sobre la sangre que se honra con la verdad. Cuando una sociedad aprende a distinguir entre accidente y asesinato, entre duelo y derecho, entre ira y justicia, entonces deja de ser una bestia y comienza a ser imagen divina. Y el Tanaj, con su ley de refugio, te muestra que la santidad no es huir del mundo, es impedir que el mundo se convierta en un matadero.